Ok. Bueno, pues buenos días. Yo creo que ya 9:34, falta un minutillo de lo que prometíamos. Em, Así que creo que podemos arrancar. Ya somos bastantes los que estamos conectados, así que arrancamos si os parece. Bueno, en primera instancia, agradeceros a todos que hayáis buscado este huequito de media hora. Vamos a intentar que sea media hora. Así que lo vamos a hacer súper eficiente y súper rápido para que podáis continuar con vuestro jueves y vuestra semana. Lo primero, simplemente presentarme muy brevemente. Yo soy Miguel Ángel Carcelén, soy CEO y cofundador de Ceolos, que como muchos sabéis, pues bueno, somos una plataforma, un software de digitalización o de industrialización del cálculo de huella de carbono. Dicho esto, lo segundo que quería deciros era agradeceros, porque conozco prácticamente a todos los que estáis conectados. Tenéis perfiles muy diversos, desde gente de empresas que ya saben hacer, ya han hecho cosas en tema de huella de carbono, hasta consultores, auditores, financieros, formadores, divulgadores, hay un poco de todo. Pero lo más importante es que todos los que estáis aquí, 100% estáis comprometidos. A ver un momentito, que parece que nos dicen que no, no me oyen. A ver, ¿me oís el resto? Ok, vale, pues aparentemente Rebeca debe ser algún tema particular. Bueno, pues como os decía, estáis todos muy comprometidos con la causa, así que, y además sabéis, porque ya habéis hecho vuestras primeras mediciones o ya trabajáis con clientes, que hay algo que se puede mejorar, ¿no? Y esta es la razón por la que estáis aquí. Entonces, voy a volver a compartir para hacer esto rápido y ameno, ¿vale? Como os prometía, es una píldora express, 30 minutos, y el objetivo es contaros tres cositas y ver una demo de nuestra plataforma. A nivel de logística, lo que vamos a hacer es, si os parece, estáis todos muteados, yo os suelto nuestro rollo, ¿vale? Vemos la demo y luego al final, si os parece, por el mismo chat vais dejando las preguntas y las voy respondiendo en la medida de lo posible, si os parece. Entonces, dicho esto, lo que os queríamos contar hoy básicamente son tres cosas. La primera tiene que ver con qué es lo que se avecina, o sea, qué nos espera en los próximos meses. La segunda es un repaso y una comparativa simple de qué opciones hay en el mercado de cálculo y reporting de huella de carbono. Y por último, la demo de nuestra propia plataforma. Entonces, yendo muy rápidamente a lo que se avecina, básicamente, como todos o muchos conoceréis, es la aplicación real del el Real Decreto 214 de 2025, que como sabéis entró en vigor este año, pero va a tener aplicación en la gran mayoría de las empresas a partir del año que viene. Este es un Real Decreto que obliga a todas las empresas, grandes empresas, en definitiva son empresas que tengan más de 250 empleados, más de 40 millones de facturación o 20 millones de activos, a calcular y a gestionar su huella de carbono corporativa. Entonces, aquí un apunte muy importante es esto, cuántas empresas van a estar afectadas, ¿no? Bueno, pues si cogemos los registros o los datos del registro de huella de carbono, que esto es, muchos conocéis, pero es el lugar donde todas las empresas publican ahí sus mediciones para conseguir trazabilidad y transparencia en sus operaciones. En 2023, que son los datos últimos más medibles, se presentaron casi 3.000 empresas. Bueno, pues con la previsión que tenemos y con la aplicación de este nuevo Real Decreto, lo que va a ocurrir es que de cara al año que viene o al siguiente, nos vamos a prácticamente a multiplicar por 10. Esto es debido porque va a haber un incremento importante en lo que es la parte de grandes empresas, pero estas grandes empresas van a arrastrar a un montón de pymes que, pues, por temas comerciales, van a tener que reportar sus emisiones a sus clientes, ya que sus clientes al mismo tiempo van a tener que incluir esas emisiones en sus propios reportes. Pero volviendo un poco a lo que obliga el Real Decreto es bastante light, por decirlo de alguna forma, porque básicamente lo que obliga a una empresa es a calcular su huella de carbono, primer punto. Segundo punto, a hacer un plan de reducciones. Y tercero es a publicarlo. ¿Publicarlo dónde? Pues en su página web o en sus medios digitales, y aquellas que tengan que hacer el informe de estados no financieros, pues tienen que incluir ahí esos datos.
Obviamente, lo que es el registro de huella de carbono queda como opcional, pero es un recurso muy válido, entre otras cosas, porque es gratuito y, en segunda instancia, porque de alguna forma certifica, verifica que los datos que se han utilizado para hacer los cálculos pues son válidos, ¿no? Y luego, aparte, genera una serie de certificaciones, unos sellos que están muy bien para toda la parte de divulgación y comunicación. Ok, bueno, pues sabiendo lo que hay y la que se avecina, la idea es qué hay en el mercado y cómo se está moviendo a día de hoy todos los que estamos implicados en esto. Y básicamente hay dos opciones. La opción número uno, la archiconocida o el archiconocido Excel del Miteco, que al final es un Excel, bueno, esto es el estándar, o sea que todas las empresas, la gran mayoría de las empresas y todos los consultores utilizan esta herramienta porque tiene dos ventajas principales. La primera es que es gratuita y forma parte de uno de los herramientas o documentos que hay que subir al Miteco para registrar tu huella. Y luego, si sabes utilizarla, pues bueno, te puedes manejar de una forma rápida y sencilla. Lo que ocurre es que, como hemos visto con el Real Decreto, es que pues esto está muy bien, esta herramienta está muy bien para hacer el cálculo de las emisiones de una empresa, pero nos siguen faltando lo que es el informe de emisiones, el plan de reducción y luego publicarlo. Como opción siempre tendremos la opción de registrar la propia huella en el Miteco. Y aquí, en estas tres opciones, es donde se nos queda cojo a la herramienta y es donde todos empezamos, nosotros también los primeros empezamos a frustrarnos, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Que todos los responsables de sostenibilidad del medio ambiente, los consultores, acabamos con un montón de Excel, un montón de plantillas de Word, algunos Excel los más avanzados les ponemos macros o hacemos automatizaciones, en fin, el final del día es un montón de papeles, un montón de Excel y mucho tiempo invertido. Y como decíamos, esto es así principalmente porque lo que se está utilizando a día de hoy es un Excel que solo te permite calcular los alcances 1 y 2. ¿Vale? Aquí está la comparativa de lo que es el Excel del Miteco versus una plataforma de reporting, en concreto Ceolos. Pero el objetivo es que pudieseis identificar los gaps que hay entre una herramienta y otra, ¿no? En definitiva, con el Excel del Miteco solo puedes hacer alcance 1 y 2, no tienes informes, no tienes plan de reducción, no puedes hacer el flujo completo del registro de la huella, tampoco se importan datos de forma automática, no tienes validación de los datos, no puedes hacer alcance 3 y mucho menos emisiones logísticas, ¿no? Esto es muy particular. Además, como sé que hay empresas del sector logístico y consultores que trabajan con empresas de este tipo, esto es muy, muy importante para estas empresas y no se puede hacer si no es con alguna herramienta digital. Herramienta digital, como os decía, ahora vamos a ver la demo. En Ceolos básicamente digitalizamos procesos, en concreto el proceso de los cálculos de huella de carbono e intentamos industrializarlo. Esto de industrializar es hacerlo fácil, rápido y con el menor número de errores posible. ¿Qué hace? Y ahora veréis, ¿qué hace nuestra plataforma? Pues lo que hemos puesto en la tabla. Básicamente hacemos todos los cálculos, alcance 1, 2 y 3, hacemos la extracción automática de datos, la verificación de los datos, obviamente está conectada con los sistemas de informática de la empresa o de vuestro cliente y obviamente genera todos los informes auditables bajo los estándares actuales, en concreto GHG Protocol. Además, tiene un inventario de acciones para poder elaborar los planes de reducción, con una proyección del plan que se ajusta, es ajustable a las necesidades de cada empresa y además pues también se ha incorporado una red de partners que hacen estas medidas y un montón de proyectos de compensación, que esto de compensar muchos conocéis, pero al final pues no deja de ser en las emisiones que yo hago hay alguien que está absorbiendo CO2 en lugar por mí y por eso no se paga, ¿vale? En definitiva, el objetivo es hacer un proceso fácil y sencillo con el cual poder, obviamente, bajo el estándar GHG Protocol y que os permita conseguir en el extremo una certificación del Miteco, que es el objetivo principal de esta herramienta, aunque luego todos los informes obviamente son verificables y auditables, pero el objetivo principal es llegar como mínimo a la certificación del Miteco. Y entonces, si os parece, como muchos de vosotros esto queréis verlo funcionar, si no, no lo creéis, pues lo mejor sería cambiar, ¿de acuerdo? Y entrar en el entorno de nuestra aplicación. Importante aquí,
habéis recibido, y si no lo recibiréis ahora, un correillo con el acceso. Esto es una plataforma obviamente que ya está en producción. El acceso es app.celos.es, os lo enviaremos. No lo he dicho, pero obviamente esta sesión está siendo grabada, o sea que todo lo tendréis a mano. Y el objetivo aquí va a ser, pues oye, contaros cómo funciona más o menos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo vamos a evolucionar la plataforma de aquí a final de año, pero siempre vais a tener licencias gratuitas para que vosotros mismos podáis brujulear sobre la herramienta, nos preguntéis, etcétera, etcétera. Bueno, como decíamos, básicamente, una vez accedes a la plataforma, ¿vale? Y aquí, ya, espera un momentito. Vale, deja de compartir esto, ¿vale? A ver, así. Bueno, como os decía, disculpad, cuando accedes a la plataforma, el entorno es bastante sencillo. Al final tú tienes una pestaña con empresas donde van a estar todas las empresas para los que puedes hacer tus cálculos, que puede ser la tuya misma. Los datos de una empresa obviamente pues son los típicos: razón social, CIF, el sector, tamaño de empresa, los datos de contacto, etcétera, etcétera. Y para cada empresa también se puede hacer, tendréis la opción de definir todas las ubicaciones que necesitéis. Como sabéis, la huella de carbono se define por ubicaciones y muchos consumos se asignan a esas ubicaciones. Ahora lo veremos. Una vez que tenemos definido la empresa, en la sección de huellas corporativas, pues va a pasar lo mismo. Vais a tener un listado de vuestras huellas y de vuestras empresas y de las huellas que se han calculado para esas empresas. Para que os hagáis una idea, básicamente, ¿vale? Nuestro software está pensado desde una perspectiva de reporting anual. Eso significa que se define una empresa y para cada empresa, esa empresa va a ser capaz de poder calcular varias huellas de carbono que son anuales, ¿de acuerdo? De hecho, todos los procedimientos de control que tenemos en los consumos se mueven alrededor de este concepto, ¿no? De que todos los consumos estén en un año acotado. Los datos de una huella, pues os podéis imaginar. Al final es definir primero a la empresa a la que se va a asignar, el tipo de huella, alcance 1, 2 o 1, 2 y 3, el periodo de cálculo y luego las métricas tanto de empleados como de facturación o el índice de actividad de la organización. Una vez que se define esto, básicamente lo que tenemos es acceso al panel general de esta huella de carbono. Todos los datos, este es el panel principal. Todos los datos de configuración que hemos visto de la compañía, los edificios o las sedes, las tenéis accesibles aquí para poder editar en cualquier momento. Y desde aquí lo que tenéis es un panel a la izquierda que os va a guiar en toda la información que hay que introducir y luego los visuales y los informes, que es lo que vamos a repasar a continuación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? En la parte de panel de control tenemos el dashboard general. Aquí lo que se va a ir visualizando es conforme vais añadiendo consumos, que ahora iremos a los consumos, vais a ir viendo cómo se van catalogando esos consumos, cómo se van distribuyendo a nivel temporal, por alcances. En este caso tenemos seleccionado una huella alcance 1 y 2. Por alcance, pues, por tipo de vehículo, por tipo de combustible, que son lo más representativo, y en electricidad lo mismo, por sede o por distribuidores. Desde aquí, ahora lo veremos luego en la parte de cómo generar los informes, pero desde aquí, directamente de esta parte de pestaña de arriba, se podrán generar los informes, volveremos a ello. Muy importante, la tercera opción es el plan de reducciones. Voy a eliminarlo para que podáis ver exactamente cómo se elabora, ¿de acuerdo? Pero básicamente, una intro de cómo se elabora, que es, nosotros, como decíamos, ya tenemos precargadas un montón de iniciativas. Esas iniciativas se ordenan por las categorías de consumo que hayáis introducido y es simplemente ir seleccionando, luego lo veremos al final, todas las medidas que aplican a vuestro caso y personalizándolo. Y por hacer el último repaso a esta parte del panel de control, una vez que ya tenéis elaborados los informes, lo que se puede hacer es generar la documentación directamente para el Miteco. ¿De acuerdo? Lo veremos también al final. Me quiero centrar ahora mismo en la parte de los módulos porque esto es lo más representativo, que básicamente tiene que ver con cómo subes la información de cada uno de los consumos. Aquí, como veis, tenemos 5 tipos de consumos que son los habituales y los indispensables en las huellas de alcance 1 y 2,
instalaciones fijas, combustibles de vehículos, maquinaria fugitivas, que engloba refrigeración y otros gases, y luego consumo eléctrico. Y básicamente la filosofía es siempre la misma. Pues, estando en instalaciones fijas, se puede añadir un consumo de forma manual, y seleccionando obviamente el combustible, la sede a la que aplica este consumo, etcétera, etcétera. Se pueden subir las facturas para tener toda la trazabilidad y todos los consumos obviamente aparecerán listados abajo, y también se pueden realizar todas las importaciones de consumos a partir de un Excel. ¿Cómo es el Excel? Os lo voy a mostrar por aquí y así hacemos ya primera prueba. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es la pinta que tiene un Excel que ya está cargado con información en cuanto esto va a ser para instalaciones fijas, fecha de inicio, fecha de fin, los combustibles, que esto es seleccionable, y el consumo que se haya tenido para esa fecha. En este caso, nosotros lo único que tenemos que hacer es, este fichero es accesible desde aquí, desde descarga de plantilla, y lo único que tienes que hacer estando en instalaciones fijas es seleccionar en qué sede quiero cargar los consumos y venir aquí para seleccionarlo. A ver. Este. Y así lo veis. Vale, pues me va a tengo que cerrar. Si no, no me deja subirlo. ¿Vale? Entonces, una vez que se suben los ficheros, las plantillas, lo que hace el sistema es comprobar que toda la información es correcta, que no haya ninguna irregularidad en el fichero, y una vez que nos da el OK, pues todos los consumos se importan. Si os fijáis, pues bueno, aquí ya, a ver, ya tenemos todos los consumos importados de todo el fichero que hemos cargado en el día de hoy. Esto va a ser así para todos los consumos se pueden importar vía manual o con una plantilla Excel, y van a haber dos consumos especiales. Uno es los combustibles de los vehículos y otro que es el consumo eléctrico. Me voy a centrar ahora en el consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque aparte de estas dos funcionalidades, la que ya hemos visto a mano o con la plantilla, aquí también hemos implementado un sistema de extracción de información directamente de las facturas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues también muy sencillo. Se selecciona, en este caso, bueno, en la Endesa, una comercializadora, se selecciona la oficina a la que pertenezca y se suben las facturas. Nosotros tenemos dos, subimos dos. ¿Ok? Entonces el sistema lo que hace es leer las facturas. De hecho, aquí ya os aparecerán las facturas en proceso, en preprocesado. Una vez que finalice, esto es un proceso que se hace en paralelo. Entonces, cuando finalice, a todos os llegará una notificación, y con esa notificación lo que ocurre es que los consumos, ¿veis? Bueno, ya se han cargado la información, y los consumos os aparecen aquí directamente incluidos en los cálculos de vuestra huella de carbono. Así de fácil. Desde aquí podéis luego verificar que lo que se ha importado es correcto. Al final lo que tenemos es una facturación. Verificamos la fecha de inicio, fecha de fin, el consumo, la comercializadora y oficinas que ya se lo habíamos indicado, y demás información. ¿Vale? Esto es un repaso muy rápido de los consumos. Exactamente igual funciona la parte de combustibles. También tenéis los consumos y el lector de facturas. Y yendo muy rápido, os quiero contar cómo se generan los informes, que básicamente, como os decía, es bastante intuitivo. Desde aquí, desde el propio dashboard, tenéis la opción primero de actualizar la información, obviamente información de contacto para la huella, áreas y sedes incluidas, operaciones incluidas y áreas y sedes excluidas, que esto es necesario. Y luego, desde aquí, directamente se le solicita a la aplicación que genere, aquí lo tenemos, ¿vale?, el informe. Ahora vais a ver la pinta de esto. Es muy importante. En nuestro caso, nosotros generamos un informe que se entrega en Word, es editable por vosotros, a diferencia de otras herramientas. Y en ese Word básicamente está toda la literatura que debéis incluir, todas las restricciones, limitaciones y especificaciones que se deben tener en cuenta, más luego todos los datos propios de los cálculos que se han realizado, ¿no?, con todas las gráficas, todos los comentarios, y por último todos los factores de emisión.
¿De acuerdo? Como decía, es muy importante que esto sea en formato Word para aquellos, sobre todo para consultores que quieran incluir, modificar y hacer alguna adaptación. Este es el informe y, como os decía, hemos dejado a mitad la parte del plan de reducción, pues aquí ocurre algo semejante. Supongamos que ya tenemos, supongamos, no, ya hemos hecho nuestros cálculos, ahora lo que queremos es hacer el plan de reducción, pues aquí podemos elegir pues, de qué medidas vamos a aplicar. Bueno, pues como tenemos emisiones por transportes, vamos a hacer, no, vamos a renovar, a decir que vamos a renovar la flota. Vamos a decir, como también tenemos emisiones eléctricas, pues que vamos a optimizar las comercializadoras, vamos a pasar a comercializadoras que no emitan, y en la parte de instalaciones fijas, pues vamos a hacer alguna mejora en los procesos internos. Una vez que seleccionas las tres medidas, lo que te va a permitir la herramienta es personalizarlas. ¿Y qué significa personalizarlas? Pues muy sencillo, significa, uno, editar el indicador, esto es cómo vais a medir esas medidas de reducción. En el caso de la renovación de la flota, pues es, básicamente aquí lo que tenéis que decir es cuántos vehículos queréis renovar, en qué fecha. Pues vamos a decir el 10% de la flota que va a esta iniciativa la vamos a hacer en 2026 y va a representar un 5% de ahorro. ¿Veis? Este es un poco el procedimiento. Obviamente todo esto es editable, lo podéis modificar. Al igual que se pueden modificar los porcentajes de reducción estimados o calculados y el año. ¿De acuerdo? Una vez que validáis las medidas, pues como veis, esta es la pinta de vuestro plan de reducción. Ya tiene todo calculado para que directamente se pueda publicar y se pueda generar el informe. Que el informe, ya os adelanto que es primo hermano del informe de emisiones, pero en este caso con toda la información que tiene que ver con los planes de reducciones incluidos. Eso significa un detalle pormenorizado de cada una de las acciones. Aquí se explica cada una de las acciones con todos los valores que hemos ido introduciendo. ¿Vale? Lo mismo, sigue la misma filosofía. Es un documento Word editable que podéis trabajar a posteriori para modificar aquellas cosas que queráis añadir. Y por último, el último paso de lo que decíamos al principio, de que hay que generar un informe, un plan de reducciones y publicarlo. Bueno, pues si quisieseis optar por la opción del MITECO, en el MITECO, como sabéis, hay que adjuntar, es un proceso bastante sencillo, hay que adjuntar el informe, el plan de reducciones, una serie de, bueno, todas vuestras facturas con las que se han hecho los cálculos, y luego un Excel con toda la información. Ese Excel es el que se genera desde aquí. ¿De acuerdo? Voy muy rápido, de aquí también se pueden hacer más cosas, pero esto es lo principal, porque al final es un Excel bastante con datos administrativos que directamente nosotros podemos cargar con la información que se ha juntado en la plataforma. Todos los campos necesarios ya estarán cumplimentados y eso es un Excel que está hecho para descargar y poder enviar. Y básicamente, y muy rápido, esto es lo que os quería contar de la aplicación. La parte, no voy a entrar en la parte de la huella logística, porque esto haremos otro seminario aparte para explicar esto. También es muy sencillito, pero que sepáis que desde aquí también podéis acceder a todo lo que son, os lo voy a mostrar, todo lo que son emisiones por viaje de una empresa y que se pueda reportar a vuestro cliente uno a uno cada uno de esos viajes. También es accesible desde aquí. Como veis, es un entorno que está muy pensado para hacer estos cálculos de forma anual. Y de hecho, nuestra forma de licenciamiento también es así. Se definen bolsas por las cuales el precio unitario es cuántas huellas quieres calcular, cuántas bolsas, o sea, perdón, cuántas huellas quieres que pegamos en tu bolsa, y tú vas cogiendo de ahí para que vayas calculando. Dicho esto, y ya estamos llegando, que llevamos 25 minutos, solo nos quedaban 5 de los prometidos, voy a cambiar y volverme aquí para cerrar un poco mi parte y así, oye, pues animaros a que preguntéis y demás. Dejaros simplemente con este mensaje. Básicamente, la reflexión es que si la sostenibilidad, que la sostenibilidad sea una obligación o una oportunidad, solo depende de vosotros.
Hemos visto muchas empresas que hacen esto de forma obligatoria, la gran mayoría de ellas, pero también estas que empezaron a hacerlo de forma obligatoria se han empezado a dar cuenta de que les sacan rendimiento a estos tipos de informes. En concreto, ayer hablábamos con uno de nuestros clientes que había conseguido ganar licitaciones porque se podía diferenciar con algo de lo que era diferente, y era pues esto, ser capaces de mostrar cuáles son sus emisiones y cómo las van mejorando año a año. Dicho esto, si os parece, dejamos aquí la parte de mi participación, y os animo a que todas las dudas que queráis comentar, preguntas, las vayáis escribiendo en el chat y así os voy contestando. A ver. Vale. Os voy leyendo por aquí. Cuando dijiste que la aplicación de Mónica valida los datos, te refieres a la verificación de las emisiones de alcance 3, por ejemplo. Si una quiere incluir alcance 3, no haría falta contar con los verificadores. Vale. No. Lo que me refiero a validar los datos significa que hacemos comprobaciones de que los datos que estáis introduciendo en cierta medida son los que tienen que ser. Me explico. Si vosotros definís que una huella que los cálculos para una huella son del año 2023, no os vamos a permitir que metáis datos del año 2022, no vamos a permitir que los datos que introduzcáis sean valores mucho más altos de la media, os vamos a avisar de que faltan valores por introducir. En definitiva, os ayudamos a todo el proceso de limpiar los datos que introducís. Si hay que hacer en el alcance 3 funcionará igual. Aquí no lo hemos enseñado, pero las categorías que trabajamos, que vamos a trabajar, también funcionan de la misma forma. Y la última pregunta de si hay que contar con verificadores o no, lamentablemente no nos podemos saltar este paso, porque como sabéis, los verificadores pues tienen que hacer su trabajo. Y es auditar que, aunque nuestra herramienta funcione y al final sume y multiplique factores con los datos que introducís, pero obviamente hay que asegurarse de que los datos que se introducen son los que tocan. Y eso nosotros no lo podemos hacer. ¿Cómo garantiza, otra pregunta de Fran, cómo garantiza Ceora la trazabilidad y la calidad de los datos cargados, facturas, consumo, para que los informes generados sean aceptados sin problemas en Miteco y auditoría externa? Bueno, esto es más o menos la misma pregunta. Al final, nosotros ponemos a disposición tanto de los consultores como de las empresas la herramienta, y son ellos los responsables de subir la información que toca en cada momento. Esa es la labor que tiene el Miteco y las auditoras externas, que es verificar que los datos han sido correctos. Gracias, Carmen. ¿Podrías dar una pincelada de cómo se solicita el certificado en el Miteco? Sí, básicamente, y a modo también muy resumido, el solicitar el certificado. A ver, hay una URL en el ministerio. Además, Raúl, como sé que tú eres una empresa, lo podéis hacer vosotros mismos. Hay una URL que os puedo pasar, donde tú lo que tienes que subir básicamente es: 1, el informe de emisiones; 2, tu plan de reducciones; 3, un zip con todas las facturas que has utilizado para los cálculos; y luego el formulario que hemos visto. Todos esos documentos son los que se adjuntan a la solicitud, se envía al ministerio, y ellos supuestamente en 1 o 2 meses te deberían contestar, pero la realidad de hoy es que se van a 6, 7 sin mayor problema. José Manuel comenta: el Miteco pide en su comunicación para el registro que se adjunte su calculadora. ¿Ese volcado de datos cómo se realiza? No es así del todo, José Manuel. El Miteco permite 2 vías de mandar la información. Uno es con su propia calculadora, obviamente, y ahí ya tienen todos los datos de todos los consumos y todos los factores de emisión, pero te deja la opción, que es la que nosotros utilizamos, de que si tú utilizas otra herramienta, puedas enviarles la información de esa herramienta. Nosotros lo que hacemos en la plataforma es, como habéis visto, nos descargamos. Tú te vas a poder descargar, tanto el informe como el plan de reducciones,
como el formulario del Miteco, y al mismo tiempo también te puedes descargar, si queréis, os lo voy a mostrar aquí rápido, aquí, detalle de consumos. ¿Vale? Este detalle de consumos es un Excel muy básico y sencillo, donde vienen todos los consumos que se han introducido con todos los factores de emisión, o sea, los consumos con los factores utilizados y las emisiones calculadas. Esto es lo que pide el Miteco que se adjunte para poder verificar que los cálculos han sido realizados correctamente. Raúl nos dice, la herramienta completa, módulo Analysis Scope 3, no lo habéis visto, pero sí, nosotros estamos, esto es importante, nosotros estamos en pleno proceso de desarrollo, que finalizamos también de cada final de año, y nuestra previsión es que ahora, a final de esta semana, las 2 primeras semanas de octubre, lanzamos a producción el Alcance 3, y va a estar también incluido en la misma plataforma, en el mismo entorno, con todas las categorías. ¿De acuerdo? La recuperación de datos de la cadena de valor es un aspecto complejo. Por otro lado, eso es así es. A ver, perdón, Maripaz. Por otro lado, la finalidad de la herramienta es el cálculo de la huella corporativa, pero no ser utilizada como una base de datos de emisión de otras entidades. Esta no la he acabado de entender. La finalidad de la herramienta es el cálculo de huella corporativa, pero no ser utilizada como una base de datos de emisiones de otras entidades. Bueno, no he entendido muy bien la pregunta, pero la finalidad de la herramienta es el cálculo de la huella de carbono corporativa. Utilizamos factores de emisión. Para el alcance 1 y 2 son los factores del Miteco. Para el alcance 3 utilizamos varias fuentes de datos, desde DEFRA, la Agencia Catalana, el INE, son 4 o 5. Todos son, lo importante en nuestro caso es que todos son factores públicos, fuentes públicas. Y básicamente eso es lo que utilizamos para hacer los cálculos. El primer sello... Vale, Raúl nos pregunta si para el sello del Miteco, el primer sello, que es el de cálculo, hay que adjuntar el plan de reducciones. Sí, siempre hay que adjuntar un plan de reducciones, que como sabéis, pues bueno, es un propósito de buenas intenciones, donde tú defines los puntos que quieres acometer. Pero sí es necesario incluso para el sello de cálculo. Y Diego nos pregunta, ¿podrías comentar cómo obtener los factores de emisión que utilizan para el cálculo de alcance 3? ¿Vale? ¿Con qué frecuencia los actualizan y qué criterios siguen para asegurar que emplean la metodología o fórmula de cálculo más adecuada según los datos disponibles? Vale. Básicamente, lo que comentaba un pelín antes, y es, para el alcance 3 vamos a utilizar utilizamos factores de emisión públicos. DEFRA, Agencia Catalana, INE y juraría que me dejo alguno más, pero básicamente estos 3 son con los que montamos todos los factores de emisión. Y básicamente lo que permitimos es que para cada consumo nosotros hemos definido los factores que vamos a utilizar y lo tabulamos. De esta forma nos aseguramos que lo que estamos utilizando se adapta a los consumos que el usuario está introduciendo. No sé si respondo a esta última pregunta, pero básicamente lo hacemos así. Y luego Raúl también nos pregunta, y por último, respecto al Excel que están mostrando con los factores de emisión, ¿sería necesario hacerlo si el cálculo se ha hecho con la calculadora del Miteco? Porque ahí efectivamente no. Si has hecho los cálculos con la calculadora del Miteco, nada de lo que te he contado aquí es necesario en cuanto a estos ficheros. Simplemente cumplimentas la calculadora del Miteco y preparas un plan de reducción, y con estas dos más las facturas y el formulario de registro te valdría. Más dudas. Oye, muy bien, ¿eh? Muy contento de que os hayáis animado a escribir. A ver si alguien más tiene algo en la recámara. Si no, mientras tanto, lo que os decía, ya llevamos 35 minutos o casi 40.
La idea es que ahora os pasaremos un correillo con la grabación y también con la presentación, y al mismo tiempo os perseguiremos, permitidmelo que sea así, para que al menos entréis en la aplicación, os creéis un usuario y brujuléis, porque creo que es la mejor forma de empezar. Además es gratuita, podéis hacer muchas de las cosas que os hemos contado directamente y os va a facilitar mucho la vida. Pues muchas gracias, Fran, por tus comentarios. Y Mónica, a ver, la aplicación permite registrar medidas de reducción en 2 años consecutivos. En 2 años consecutivos, sí, claro, al final lo que se define aquí, vamos a ir al plan de reducción. Tú lo que puedes es definir qué medida vas a aplicar en qué año, y si quieres aplicar la misma medida 2 años, te va a permitir la opción de poder duplicar esa medida, y de esta forma pues vas a tener la misma medida aplicada en varios años con opciones, con indicadores diferentes o con porcentajes de reducción diferentes también. Pues oye, por mi parte ya estaría. Creo que no hay más preguntas. Si me he dejado alguna, disculparme. Nos escribimos por mail, por teléfono, por redes, como buenamente consideréis o queráis. Nosotros estamos disponibles para un poco intentar democratizar este tema de la huella de carbono y que sean muchas más las empresas las que se sumen, porque es positivo no tanto para ellas, sino para todos. Así que lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y espero hablar con vosotros en los próximos días. Muchas gracias y un saludo a todos. Chao.